madre lince bloqueó el camino de Miguel en medio del bosque nevado, sus ojos dorados fijos en él, mientras emitía un sonido que jamás había escuchado en 30 años como guardabosques, un llanto desesperado que helaba la sangre. Cuando vio el dispositivo atado a su pata herida y escuchó los débiles maullidos de un cachorro en la distancia, comprendió que este animal salvaje había tomado una decisión imposible: confiar en un humano para salvar a su hijo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale me gusta al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El frío cortante de los bosques del norte de Canadá no perdona a nadie. En las profundidades de la Columbia Británica, donde los pinos se elevan como gigantes silenciosos y la nieve cubre cada centímetro del suelo, la naturaleza escribe sus propias reglas con mano de hierro. Es un lugar donde la supervivencia no es una opción sino una batalla diaria, donde cada criatura debe luchar por su derecho a ver un día más. Pero en esta mañana de febrero, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los instintos salvajes y la conexión entre especies. Una madre lince, desesperada y aterrorizada, estaba a punto de hacer lo impensable: buscar ayuda en el único lugar donde la lógica dictaría que nunca debería ir, directamente hacia un ser humano. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble como esta. Ahora sí, prepárate para descubrir lo que sucedió cuando una madre desesperada rompió todas las barreras del mundo salvaje. Miguel Torrente había vivido toda su vida rodeado de naturaleza. A sus 52 años, este guardabosques veterano conocía cada rincón del Parque Nacional Mount Robson como la palma de su mano. Su rostro, curtido por el sol y el viento, llevaba las marcas de 3 décadas dedicadas a proteger la vida silvestre, y sus ojos grises habían visto maravillas que la mayoría de las personas solo podían imaginar. Esa mañana, mientras realizaba su rutina habitual de inspección de los senderos después de una fuerte nevada nocturna, Miguel no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el protagonista de un evento que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de las montañas cuando Miguel estacionó su camioneta cerca del sendero conocido como Valle del Silencio. El nombre no era casual. Este rincón del parque era famoso por su quietud casi sobrenatural, un lugar donde incluso el viento parecía contener el aliento. Miguel se ajustó su gruesa chaqueta de guardabosques, tomó su mochila con suministros básicos y comenzó su caminata matutina. La nieve crujía bajo sus botas térmicas con cada paso, creando un ritmo hipnótico que lo acompañaba en su soledad. Había recorrido apenas medio kilómetro cuando algo lo hizo detenerse en seco. Era un sonido que conocía bien, pero que rara vez se escuchaba a estas horas, y menos aún en esta época del año. Un maullido agudo, desesperado, casi humano en su intensidad emocional. Miguel giró lentamente, buscando con la mirada el origen de ese llamado perturbador. Los linces eran comunes en esta región, pero usualmente huían de los humanos con una determinación casi fanática. Lo que estaba escuchando no era el sonido de un animal huyendo, sino el de uno que pedía algo. Entonces la vio. A unos 30 metros de distancia, parcialmente oculta entre los troncos nevados de 2 pinos caídos, una lince hembra lo observaba fijamente. Miguel sintió cómo su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por la pura sorpresa de encontrarse tan cerca de uno de estos magníficos felinos salvajes. La lince era grande, probablemente pesaba alrededor de 20 kilos,
con ese pelaje grisáceo característico, salpicado de manchas oscuras que la ayudaban a mimetizarse perfectamente con el bosque invernal. Sus orejas puntiagudas, coronadas por mechones negros distintivos, estaban erectas y orientadas directamente hacia él. Pero lo que realmente capturó la atención de Miguel fueron sus ojos, dorados como el ámbar, brillando con una intensidad que no era de agresión, sino de algo mucho más complejo. La lince dio un paso hacia adelante. Miguel, siguiendo su entrenamiento de décadas, se mantuvo quieto, evitando el contacto visual directo que podría interpretarse como un desafío. Pero el animal no se detuvo. Continuó avanzando, y ahora Miguel podía ver algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La lince cojeaba, arrastrando ligeramente su pata trasera izquierda, y entonces escuchó otro sonido, más débil, más agudo, más desesperado, el maullido de un cachorro. La madre lince se detuvo a apenas 10 metros de Miguel, una distancia peligrosamente corta, considerando que se trataba de un depredador salvaje perfectamente capaz de causar daño serio si se sentía amenazada. Pero no había amenaza en su postura. En cambio, la lince se sentó en la nieve, levantó su hocico hacia el cielo y emitió un sonido que Miguel nunca olvidaría. Era un lamento, un ruego gutural que trascendía las barreras del lenguaje y tocaba algo primitivo en el alma humana. Era el sonido universal de una madre pidiendo ayuda. Miguel sintió cómo se le erizaba la piel bajo su gruesa chaqueta. En todos sus años como guardabosques, jamás había presenciado algo así. Los linces eran criaturas solitarias, esquivas, programadas genéticamente para evitar cualquier contacto con humanos. Ver a uno acercarse voluntariamente ya era extraordinario, pero esto iba mucho más allá. Esta madre estaba pidiendo ayuda activamente, rompiendo todos los instintos que le ordenaban huir. ¿Sería posible que el cachorro estuviera en problemas? Miguel respiró profundamente, tratando de mantener la calma mientras su mente de guardabosques experimentado comenzaba a evaluar la situación. La lince seguía allí, sentada en la nieve, observándolo con esos ojos dorados que parecían penetrar directamente en su alma. El animal no mostraba signos de agresión, sus orejas no estaban echadas hacia atrás, su cuerpo no estaba tenso en posición de ataque. En cambio, había algo en su postura que Miguel solo podía describir como súplica. Lentamente, con movimientos deliberadamente pausados para no asustar al felino, Miguel se arrodilló en la nieve, reduciendo su altura para parecer menos amenazante. Era un gesto de respeto, una forma de comunicar que entendía la vulnerabilidad del momento. La lince respondió de inmediato. Se puso de pie, dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia los árboles, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás, asegurándose de que Miguel la siguiera. Era un comportamiento que el guardabosques había visto solo en historias, nunca en la realidad. Los animales salvajes simplemente no hacían esto, no guiaban a los humanos, no pedían ayuda de esta manera tan deliberada y consciente. Sin embargo, aquí estaba, presenciando exactamente eso. Miguel se puso de pie con cuidado, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. Comenzó a seguir a la lince, manteniendo una distancia respetuosa de unos 15 metros. Cada fibra de su ser profesional le recordaba los protocolos, las reglas sobre la no intervención en la naturaleza, el delicado equilibrio entre ayudar y alterar el curso natural de las cosas. Pero también había aprendido durante sus décadas en el bosque que a veces las reglas debían ceder ante la compasión, especialmente cuando un animal pedía ayuda de manera tan clara e inequívoca. La lince lo guió más profundo en el bosque, alejándose del sendero principal. Miguel reconoció el área. Era una zona rocosa conocida por sus formaciones de piedra caliza que creaban pequeñas cuevas y refugios naturales.
Muchos animales buscaban estos lugares para dar a luz o protegerse de las tormentas. La cojera de la lince se hacía más evidente con cada paso, y Miguel notó manchas de sangre en la nieve, pequeñas pero preocupantes. La madre estaba herida, pero seguía adelante con determinación férrea, impulsada por algo más fuerte que su propio dolor. Después de caminar unos 200 metros, la lince se detuvo frente a un pequeño afloramiento rocoso. Miguel podía escuchar ahora con claridad los maullidos del cachorro, débiles y angustiados, provenientes de algún lugar entre las rocas. La madre se volvió hacia él una vez más, y en ese momento, algo extraordinario sucedió. La lince se acercó a Miguel, cerrando la distancia entre ellos hasta que quedó a menos de 2 metros de distancia. Luego, en un gesto que Miguel jamás habría creído posible si no lo hubiera presenciado con sus propios ojos, el animal se sentó y levantó su pata delantera derecha, extendida hacia él, en lo que solo podía describirse como un gesto de súplica. Miguel sintió un nudo en la garganta, la inteligencia en los ojos de esta madre, la claridad de su comunicación era abrumadora. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había tomado la decisión consciente de superar todos sus instintos salvajes para buscar ayuda del único ser en este bosque que podría proporcionarla. Era un momento de confianza tan profundo, tan significativo, que Miguel supo que recordaría este instante por el resto de su vida. Despacio, Miguel se quitó la mochila y la dejó en la nieve. Habló en voz baja, no esperando que el animal entendiera las palabras, sino el tono. «Está bien, mamá. Voy a ayudarte. Voy a encontrar a tu bebé». La lince bajó la pata y se movió hacia un lado, como dándole permiso para acercarse a las rocas. Miguel avanzó con cautela, consciente de que a pesar de su aparente solicitud de ayuda, seguía siendo un animal salvaje con instintos impredecibles, especialmente cuando se trataba de proteger a su cría. Los maullidos se hacían más fuertes a medida que se acercaba al afloramiento rocoso. Miguel se arrodilló y comenzó a examinar las grietas entre las rocas, usando la linterna que siempre llevaba en su cinturón. La luz iluminó primero solo piedra y nieve compactada, pero luego, en una fisura profunda entre 2 grandes rocas, vio un destello de movimiento. Allí, atrapado en un espacio angosto a casi 2 metros de profundidad, estaba el cachorro. Era diminuto. No podía tener más de 6 u 8 semanas de vida. Su pelaje era más claro que el de su madre, con manchas difusas que se definirían mejor con la edad. El pequeño lince miraba hacia arriba con ojos azules, que apenas comenzaban a cambiar al dorado característico de los adultos. Estaba empapado, temblando violentamente por el frío, y claramente exhausto de sus esfuerzos por escapar de su prisión de piedra. Miguel pudo ver rasguños en las rocas donde el cachorro había intentado trepar una y una otra vez, solo para caer de vuelta al fondo. La situación era crítica. El cachorro no podría sobrevivir mucho más tiempo en esas condiciones. La temperatura estaba a varios grados bajo cero, y la hipotermia era una amenaza real e inmediata. Miguel evaluó rápidamente sus opciones. La grieta era demasiado estrecha para que él pudiera meter su brazo completamente, y las rocas eran demasiado grandes y pesadas para moverlas sin equipo especializado. Necesitaba ser creativo y necesitaba actuar rápido. Se volvió hacia la lince madre, que lo observaba intensamente desde su posición a pocos metros de distancia. «Está bien, compañera, voy a sacarlo, pero necesito que confíes en mí. Necesito tiempo». Miguel regresó a su mochila y comenzó a sacar su equipo. Llevaba cuerda, siempre llevaba cuerda. Era una de las herramientas más versátiles en su trabajo. También tenía guantes térmicos, una manta de emergencia y, lo más importante en este momento,
una pequeña red plegable que usaba ocasionalmente para rescatar animales pequeños atrapados en situaciones similares. Miguel trabajó con la precisión de alguien que había dedicado su vida entera a entender el bosque y sus habitantes. Desplegó la red pequeña, diseñada específicamente para rescates de fauna menor, y comenzó a atarla cuidadosamente a una cuerda resistente. El plan era simple en teoría, pero requeriría paciencia y delicadeza en la ejecución. Necesitaba bajar la red por la grieta, posicionarla debajo del cachorro de alguna manera y luego izarlo con sumo cuidado sin lastimarlo ni asustarlo tanto que pudiera enredarse peligrosamente. El cachorro seguía maullando desde las profundidades, su voz cada vez más débil, lo que indicaba que el agotamiento y el frío estaban cobrando su precio. Miguel sintió la urgencia apretando su pecho, pero forzó sus manos a moverse con calma. Un movimiento brusco, un error de cálculo, y podría empeorar la situación. Respiró hondo, dejando que el aire helado llenara sus pulmones, centrándose en la tarea que tenía entre manos. La lince madre no se había movido. Permanecía sentada a unos metros de distancia, observando cada movimiento de Miguel con una intensidad que el guardabosques podía sentir físicamente. Ocasionalmente, ella emitía un sonido suave, casi como un ronroneo gutural, que Miguel interpretaba como una forma de comunicarse con su cachorro atrapado. Era como si le estuviera diciendo que ayuda estaba en camino, que resistiera un poco más. La conexión entre madre e hijo trascendía la distancia y las rocas que los separaban. Miguel se acostó boca abajo en la nieve, ignorando el frío que inmediatamente comenzó a filtrarse a través de su ropa. Necesitaba tener el mejor ángulo posible para maniobrar la red hacia el interior de la grieta. Con su linterna sujeta entre los dientes, iluminando el camino, comenzó a bajar lentamente el aparejo improvisado. La grieta era más compleja de lo que había parecido inicialmente, con varios ángulos y protuberancias que dificultaban el descenso directo. La red se enganchó 2 veces en salientes de roca, y cada vez Miguel tuvo que retirarla pacientemente y ajustar el ángulo de descenso. Desde su posición privilegiada, podía ver al cachorro con mayor claridad ahora. El pequeño lince había dejado de maullar con tanta frecuencia, lo cual era preocupante. Sus ojos azules seguían el movimiento de la red que descendía hacia él, con una mezcla de miedo y curiosidad. Miguel podía ver que el animal temblaba incontrolablemente, sus pequeñas patas apenas sosteniéndolo en la estrecha base de la grieta. El tiempo se estaba agotando. «Vamos, pequeño, necesito que confíes en mí tanto como tu mamá lo hizo». La voz de Miguel era suave, casi un susurro, mientras continuaba manipulando la cuerda con precisión milimétrica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero que en realidad fueron apenas 10 minutos, la red alcanzó el nivel del cachorro. Ahora venía la parte más delicada. Necesitaba posicionar la red de manera que el cachorro pudiera entrar en ella, o al menos quedar parcialmente contenido para poder izarlo con seguridad. Miguel comenzó a mover la red suavemente de lado a lado, tratando de guiarla hacia una posición debajo del cachorro. El pequeño lince retrocedió instintivamente al principio, presionándose contra la pared de roca con temor evidente. Miguel detuvo todo movimiento, dándole al animal tiempo para acostumbrarse a la presencia de este objeto extraño en su prisión. Pasaron varios segundos, luego 1 minuto. El cachorro, exhausto y sin otras opciones, finalmente se movió. Dio un paso vacilante hacia la red. «Es eso, buen chico. O buena chica, no estoy seguro todavía». Miguel mantuvo su voz constante y tranquilizadora mientras observaba al cachorro olfatear cautelosamente la red. La curiosidad natural de los felinos jóvenes estaba trabajando a su favor. Después de una inspección inicial,
El cachorro colocó una pata diminuta sobre la red, probando su resistencia. Miguel sostuvo la respiración, manteniendo la cuerda completamente estable. El cachorro dio otro paso, luego otro, hasta que finalmente estaba parado completamente sobre la red. Ahora o nunca. Miguel comenzó a levantar la cuerda con una lentitud exasperante, cada centímetro ganado con paciencia infinita. El cachorro se tambaleó inicialmente cuando la red comenzó a moverse, pero su agotamiento jugaba a favor de Miguel. El pequeño simplemente no tenía energía para resistirse demasiado. Se acurrucó en el centro de la red, y Miguel pudo ver sus ojitos azules mirando hacia arriba mientras ascendía gradualmente hacia la luz. La ascensión fue un ejercicio de concentración absoluta. Miguel tenía que evitar que la red se balanceara demasiado, mantenerla alejada de las protuberancias rocosas que podrían engancharla o asustar más al cachorro, y al mismo tiempo subir lo suficientemente rápido como para no prolongar innecesariamente el estrés del animal. Sus brazos comenzaron a arder por el esfuerzo de mantener un control tan fino sobre la cuerda, pero no se atrevió a acelerar el proceso. Detrás de él, Miguel podía oír a la lince madre moviéndose, sus patas crujiendo suavemente sobre la nieve. Ella se había acercado más. Probablemente podía ver u oler a su cachorro ascendiendo desde las profundidades. Miguel escuchó un sonido que le erizó la piel, un maullido bajo y urgente que claramente era la madre llamando a su bebé. El cachorro respondió débilmente desde su red, y Miguel sintió una oleada de emoción al reconocer la comunicación entre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tensión sostenida, la red alcanzó el borde de la grieta. Miguel pudo ver completamente al cachorro ahora, empapado, tembloroso, pero vivo y alerta. Con sumo cuidado, ajustó el ángulo de la cuerda y levantó la red completamente fuera de la grieta, depositándola suavemente sobre la nieve. El cachorro permaneció inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que finalmente estaba libre de su prisión de piedra. Miguel se arrodilló junto a la red, evaluando rápidamente al pequeño lince. No había signos evidentes de lesiones graves, aunque sin duda estaba hipotérmico y necesitaba calor urgentemente. Comenzó a alcanzar su manta térmica de emergencia, pero entonces algo lo hizo detenerse. La lince madre se había acercado. Ahora estaba a menos de 3 metros de distancia. Sus ojos dorados se encontraron con los de Miguel, y en ese momento, el guardabosques vio algo que nunca olvidaría. Gratitud. Pura, inequívoca gratitud en los ojos de un animal salvaje. Miguel tomó una decisión en ese instante. Lentamente, con movimientos que telegrafió claramente para que la madre pudiera verlos, comenzó a abrir la red que contenía al cachorro. No iba a envolver al pequeño en su manta de emergencia, no iba a intentar examinarlo más de cerca, no iba a interferir más de lo absolutamente necesario. Este cachorro tenía una madre perfectamente capaz, que lo había buscado hasta encontrar ayuda. Lo que necesitaba ahora no era intervención humana adicional, sino reunirse con su mamá. La lince madre observó cada movimiento de Miguel con atención absoluta. Cuando las últimas ataduras de la red se abrieron, el cachorro, impulsado por un instinto más profundo que su agotamiento, salió tambaleándose de la red. Sus pequeñas patas apenas podían sostenerlo después de su terrible experiencia, pero se movía con determinación hacia el sonido y el olor de su madre. La lince adulta dio varios pasos hacia adelante, cerrando la distancia entre ella y su bebé, pero sus ojos nunca dejaron a Miguel, como si quisiera asegurarse de que el humano no representaba una amenaza, ahora que su cachorro estaba libre. Miguel se retiró varios pasos hacia atrás, dándoles espacio, respetando este momento íntimo que había ayudado a hacer posible.
El cachorro finalmente alcanzó a su madre, presionando su pequeño cuerpo empapado contra el pelaje cálido de ella. La lince madre inmediatamente comenzó a lamerlo vigorosamente, sus movimientos urgentes mientras trabajaba para secar a su bebé y estimular su circulación. Los pequeños maullidos del cachorro cambiaron de tono, de angustia a alivio, mientras se acurrucaba contra su madre buscando su calor. El guardabosques observó la escena con una mezcla de asombro y profunda satisfacción. En todos sus años trabajando con vida silvestre, había presenciado momentos hermosos, pero esto era diferente. Esto no era simplemente observar la naturaleza seguir su curso. Esto era haber sido elegido, específicamente solicitado por un animal salvaje para ayudar en un momento de necesidad desesperada. Era un privilegio que pocas personas experimentarían jamás. Sin embargo, Miguel sabía que su trabajo aún no había terminado. El cachorro seguía hipotérmico, necesitaba calor constante y probablemente alimento pronto. La madre también estaba herida, su cojera clara y las manchas de sangre en la nieve, una prueba de que algo había sucedido antes de que ella emprendiera su búsqueda de ayuda. Miguel necesitaba evaluar si requerían atención veterinaria o si la naturaleza podría encargarse de la recuperación por sí misma. Despacio, Miguel se sentó en la nieve, haciendo que su presencia fuera lo menos amenazante posible. Sacó su radio portátil de su cinturón y presionó el botón de transmisión. Base, aquí Miguel, tengo una situación que requiere consulta. La voz de su colega, Carmen Ruiz, respondió casi inmediatamente desde la estación de guardabosques. Miguel, te escucho. ¿Cuál es tu código? No es una emergencia, pero necesito hablar con el veterinario de vida silvestre sobre un lince adulto herido y su cachorro. ¿Está disponible el Dr. Petersen? Hubo una pausa. Luego Carmen respondió. Está en una llamada, pero puedo interrumpirlo si es urgente. ¿Cuál es la naturaleza de las heridas? Miguel observó a la lince madre, quien había detenido brevemente su atención al cachorro para mirarlo cuando escuchó su voz en la radio. El animal probablemente no entendía qué era ese dispositivo, pero claramente la asociaba con el humano que había ayudado a su bebé. Lince hembra adulta, cojera en pata trasera izquierda, sangrado menor. Está cuidando activamente a un cachorro de aproximadamente 6 a 8 semanas que acaba de rescatar de una grieta rocosa. Los dos necesitan evaluación, pero la madre está alerta y funcional. La radio chasqueó nuevamente y esta vez era la voz familiar del Dr. Eric Petersen, el veterinario de vida silvestre del parque. Miguel, dijiste que rescataste al cachorro de una grieta. ¿La madre está presente y tolerando tu presencia? La incredulidad en su voz era evidente. Afirmativo, Eric. Y aquí está la parte que no vas a creer. La madre me guió hasta aquí. Activamente me llevó hasta donde estaba atrapado su cachorro. Pidió mi ayuda. El silencio en la radio se extendió por varios segundos. Luego Eric habló, su tono ahora completamente profesional. Miguel, necesito que me des tu ubicación exacta. Voy a dirigirme hacia allá con equipo veterinario. No intentes acercarte más a los animales. Si la madre permitió tu ayuda una vez es extraordinario, pero no presiones esa suerte. Quédate donde estás y mantén tu distancia. Estaré allí en 30 minutos. Miguel confirmó su ubicación usando el GPS de su radio y luego se acomodó para esperar. La lince madre había terminado de limpiar a su cachorro y ahora lo estaba amamantando, el pequeño aferrado a ella con determinación mientras se alimentaba. Era una buena señal. Significaba que el cachorro tenía suficiente fuerza para mamar y que la madre tenía leche para ofrecerle. Miguel sacó su termo de café y se sirvió una taza, el líquido caliente proporcionando un consuelo bienvenido contra el frío penetrante de la mañana. Mientras esperaba,
Miguel comenzó a reflexionar sobre cómo había llegado a este momento. Pensó en su primera vez en estos bosques, un joven de 22 años recién graduado de la universidad, con un título en manejo de vida silvestre y la cabeza llena de teorías y conceptos académicos. En aquel entonces, habría considerado imposible lo que acababa de experimentar. Los libros de texto decían que los animales salvajes operaban puramente por instinto, que atribuirles intencionalidad o razonamiento complejo era proyección humana, antropomorfismo, que no tenía lugar en la ciencia seria. Pero 3 décadas en el campo le habían enseñado que la realidad era mucho más compleja y matizada que cualquier libro de texto. Había visto cuervos resolver problemas que requerían planificación múltiples pasos adelante. Había observado osos negros modificar su comportamiento basándose en experiencias pasadas con humanos específicos. Había presenciado lobos tomando decisiones estratégicas que sugerían comunicación y planificación grupal sofisticadas. Y ahora esto, un lince no solo reconociendo que necesitaba ayuda, sino identificando específicamente a un humano como la fuente potencial de esa ayuda y comunicando esa necesidad de manera clara e inequívoca. La lince madre levantó la cabeza de su cachorro y miró directamente a Miguel. El guardabosques mantuvo contacto visual esta vez, sintiendo que el momento lo permitía. Había un entendimiento entre ellos ahora, una conexión forjada en circunstancias extraordinarias. Ella había confiado en él con lo más preciado que tenía, su hijo, y él había honrado esa confianza. Era un puente entre especies que trascendía todo lo que Miguel había creído posible. Los 30 minutos que Miguel había anticipado se convirtieron en 45 antes de que escuchara el inconfundible sonido de pasos acercándose a través del bosque nevado. El doctor Eric Petersen apareció entre los árboles, seguido de cerca por Carmen Ruiz, quien había insistido en acompañarlo. Eric era un hombre alto y delgado de unos 40 años, con cabello rubio, que comenzaba a platearse en las sienes y manos, que habían tratado a innumerables animales salvajes con una gentileza que contrastaba con su imponente estatura. Carmen, por otro lado, era compacta y musculosa, una guardabosques de 35 años, cuya experiencia en rastreo era legendaria en el parque. Ambos se detuvieron abruptamente cuando vieron la escena ante ellos. La lince madre seguía acurrucada con su cachorro, quien ahora dormía profundamente contra su vientre, claramente exhausto después de su terrible experiencia. La madre levantó la cabeza cuando detectó a los recién llegados, sus orejas girando hacia ellos, pero no hizo ningún movimiento para huir. En cambio, sus ojos se movieron entre los 3 humanos con lo que solo podía describirse como evaluación cautelosa. «Por todos los santos», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Miguel, esto es increíble». Eric no dijo nada por un momento, simplemente observando la escena con ojos profesionales, pero claramente asombrados. Finalmente habló, manteniendo su voz baja y calmada. «Miguel, ¿cuánto tiempo has estado aquí con ella?» «Aproximadamente 1 hora desde el rescate», respondió Miguel en el mismo tono bajo. «Ella no ha mostrado ninguna agresión, ningún intento de huir con el cachorro. Es como si supiera que estamos aquí para ayudar». Eric dejó su mochila veterinaria en el suelo con cuidado, cada movimiento deliberadamente lento y visible. «Voy a necesitar examinar esa pata, pero no puedo hacerlo a menos que ella lo permita. No puedo creer que esté diciendo esto, pero necesitamos ver si podemos ganarnos su confianza suficiente para que nos deje ayudarla». La idea de ganar la confianza de un lince salvaje adulto era tan contraria a todo lo que habían aprendido en su entrenamiento que las palabras de Eric sonaron casi surrealistas. Carmen se arrodilló lentamente junto a Miguel, sacando su cámara con zoom. «Con tu permiso,
Me gustaría documentar esto. Si esto sale bien, o incluso si no, el Centro de Investigación de Vida Silvestre va a querer cada detalle. Miguel asintió, apreciando el instinto de Carmen de preservar lo extraordinario de este momento. Ella comenzó a tomar fotografías, el suave clic del obturador apenas perturbando el silencio del bosque. Eric abrió su mochila y comenzó a sacar suministros con movimientos pausados. Primero extrajo una pequeña pistola de dardos tranquilizantes y Miguel sintió su estómago apretarse. Eric notó su expresión y negó con la cabeza. Es solo una precaución. No planeo usarla a menos que sea absolutamente necesario. Si ella ha llegado tan lejos para pedir ayuda, voy a honrar eso tanto como sea posible. Luego sacó vendajes, solución antiséptica y lo que parecía ser jeringuillas de antibióticos. El veterinario se sentó en la nieve, imitando la postura no amenazante que Miguel había adoptado. Durante varios minutos simplemente se quedó allí, permitiendo que la lince se acostumbrara a su presencia. Era una técnica que había aprendido trabajando con animales de granja nerviosos, pero nunca había imaginado aplicarla con un depredador salvaje. La lince observaba cada uno de sus movimientos, sus orejas moviéndose ocasionalmente para rastrear sonidos en el bosque circundante, pero su cuerpo permanecía relajado, su cachorro seguro bajo su protección. Finalmente, Eric comenzó a hablar, su voz suave y constante. «Hermosa dama, sé que tu pata te duele, sé que estás cansada y probablemente asustada. Pero trajiste a Miguel hasta tu bebé por una razón. Entendiste que los humanos podían ayudar. Te prometo que solo queremos asegurarnos de que tú y tu pequeño estén bien». Las palabras eran tanto para calmar a Eric mismo como para la lince, una forma de centrar su mente en la tarea increíble que tenía por delante. Lentamente, manteniendo contacto visual con la lince, Eric se puso de rodillas y comenzó a arrastrarse hacia adelante. Se movía centímetro a centímetro, dándole a la madre todo el tiempo del mundo para decidir si toleraría su acercamiento. Miguel y Carmen contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando algo que desafiaba décadas de conocimiento establecido sobre comportamiento de vida silvestre. La lince observó a Eric acercarse, su cuerpo tensándose ligeramente, pero no huyó ni mostró agresión. Cuando Eric estuvo a aproximadamente 2 metros de distancia, se detuvo. Desde esta distancia, podía ver claramente la herida en la pata trasera izquierda de la lince. Era una laceración profunda que corría a lo largo de su muslo, probablemente causada por alambre de púas o algún objeto afilado similar. La herida había dejado de sangrar activamente, pero estaba claramente infectada, con enrojecimiento e hinchazón, visibles incluso a través del pelaje. Sin tratamiento, la infección podría convertirse en un problema serio, potencialmente fatal. «Necesito limpiar y tratar esa herida», dijo Eric, hablando más para Miguel y Carmen que para sí mismo. «Y debería administrar antibióticos. Pero si me acerco más y ella decide que he cruzado una línea, podría atacar o huir con el cachorro, y en su condición actual, huir podría empeorar significativamente su herida». Era un dilema que no tenía respuestas fáciles en ningún manual de procedimientos. Miguel observó a la lince con atención, tratando de leer su lenguaje corporal. Ella había bajado la cabeza de nuevo hacia su cachorro, limpiándolo suavemente con su lengua áspera, pero sus ojos permanecían fijos en Eric. Había algo en su mirada que Miguel reconocía ahora, la misma evaluación calculada que había visto cuando ella lo había encontrado por primera vez en el sendero. Ella estaba tomando una decisión, pesando el riesgo contra la necesidad. «Eric», dijo Miguel suavemente, «creo que tienes que intentarlo. Ella vino a nosotros por ayuda. En algún nivel, entiende que está herida
y que su cachorro estuvo en peligro. Si nos retiramos ahora sin tratarla, estamos fallándole después de que ella mostró una valentía increíble al superar todos sus instintos para buscarnos. El veterinario asintió, apreciando la perspectiva de Miguel, pero claramente sintiendo el peso de la responsabilidad. Carmen bajó su cámara por un momento. Hay algo más que considerar. Ese cachorro pasó por una experiencia traumática esta mañana. Está exhausto, hambriento y probablemente ligeramente hipotérmico todavía. Si la madre huye ahora en pánico, tiene que llevar a ese bebé con ella, y no estoy segura de que el pequeño tenga la energía para seguir el ritmo. Podría quedarse atrás, perderse. Era una consideración válida que añadía otra capa de urgencia a la situación. Eric tomó una decisión. Voy a acercarme más. Carmen, mantén esa cámara lista. Miguel, si ella muestra cualquier signo de agresión real, quiero que hagas ruido, mucho ruido. A veces un sonido fuerte y repentino detendrá un ataque antes de que comience. Espero no necesitarlo, pero es mejor estar preparados. Ambos asintieron, comprendiendo sus roles en este drama improvisado. El veterinario comenzó su aproximación final, moviéndose con una lentitud que parecía desafiar el tiempo mismo. Cada pequeño avance hacia adelante era seguido por una pausa, dándole a la lince tiempo para procesar y aceptar su cercanía creciente. Eric mantenía su cuerpo bajo, haciéndose lo más pequeño posible, sus movimientos fluidos y predecibles. En sus manos llevaba un paño suave empapado en solución antiséptica, el primer paso en el tratamiento que esperaba poder administrar. Cuando Eric estuvo a menos de 1 metro de distancia, la lince emitió un sonido bajo, no exactamente un gruñido de advertencia, sino más bien una vocalización de incertidumbre. El veterinario se congeló inmediatamente, permitiendo que el momento se estabilizara. Está bien, hermosa. Sé que esto es aterrador. Sé que cada instinto te dice que huyas. Pero estás siendo tan valiente, tan increíblemente valiente. Su voz era apenas un susurro, un hilo de sonido destinado a calmar en lugar de comunicar palabras específicas. La lince bajó su cabeza hacia su cachorro una vez más, como si estuviera buscando consuelo en la presencia de su bebé. El pequeño lince seguía durmiendo profundamente, su diminuto pecho subiendo y bajando con respiraciones regulares. Ese sueño profundo era tanto una bendición como una preocupación. Indicaba agotamiento extremo, pero también proporcionaba una distracción menos para la madre, mientras decidía si permitiría que este humano extraño la tocara. Miguel observaba con fascinación mientras Eric extendía lentamente su mano, el paño sostenido de manera visible para que la lince pudiera verlo claramente. No había engaño aquí, no había movimientos súbitos que pudieran ser malinterpretados como amenaza. Todo era transparente, claro, una invitación más que una imposición. La mano de Eric se movió centímetro a centímetro hacia la pata herida de la lince, y con cada movimiento, Miguel esperaba que el animal se echara hacia atrás o mostrara sus formidables colmillos en advertencia, pero no lo hizo. La lince observó la mano de Eric acercarse a su pata herida con esos ojos dorados intensos, y aunque su cuerpo estaba tenso como un resorte listo para saltar, no se movió. Cuando los dedos de Eric finalmente hicieron contacto suave con su pelaje, justo por encima de la herida, todos los presentes contuvieron el aliento. Era un momento que desafiaba toda lógica, todo conocimiento establecido sobre interacciones entre humanos y vida silvestre. Eric comenzó a limpiar la herida con movimientos increíblemente gentiles, sus manos expertas trabajando con la precisión que venía de años de práctica. La lince se estremeció cuando el antiséptico tocó la carne viva, un pequeño quejido escapando de su garganta, pero no apartó su pata. No atacó. No huyó. En cambio, volvió su atención a su cachorro,
lamiéndolo, como si buscar consuelo en ese acto maternal mientras permitía que el humano tratara su herida. Carmen capturaba cada momento en fotografías, el clic suave de su cámara creando un ritmo tranquilo en el silencio del bosque. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras presenciaba esta conexión extraordinaria entre especies, este momento de confianza que trascendía las barreras del miedo y el instinto de supervivencia. Miguel sintió su propia garganta apretarse con emoción mientras veía a Eric trabajar, el veterinario ahora aplicando ungüento antibiótico a la herida limpia. «La infección no es tan grave como temía», murmuró Eric, su voz tranquila pero teñida de alivio. «Con los antibióticos que voy a administrar debería sanar sin complicaciones». Sacó una jeringa precargada de su bolsillo, mostrándosela a la lince como si pudiera entender lo que significaba. «Esto va a doler un poco más que la limpieza, preciosa, pero va a ayudarte a sanar». Encontró un sitio adecuado para la inyección intramuscular en la pata trasera de la lince, justo por encima de la herida. Cuando la aguja penetró, la lince se tensó visiblemente y giró su cabeza rápidamente hacia Eric, sus labios curvándose levemente para mostrar un destello de colmillos. Por un momento, Miguel pensó que el hechizo se rompería, que el dolor de la inyección sería demasiado y la lince atacaría o huiría, pero entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Volvió su cabeza hacia su cachorro, presionó su nariz contra el pequeño cuerpo dormido y esperó a que Eric terminara. Eric administró el antibiótico completo, luego lentamente retiró la aguja. Aplicó presión suave al sitio de inyección por un momento, antes de comenzar a retroceder, dándole espacio a la lince ahora que el tratamiento estaba completo. «Todo terminó, hermosa. Lo hiciste increíblemente bien. Tú y tu bebé van a estar bien». Las palabras salieron entrecortadas, la emoción del momento finalmente alcanzando incluso al profesional veterinario experimentado. Mientras Eric retrocedía hasta donde estaban Miguel y Carmen, los tres se quedaron sentados en silencio, observando a la lince madre. Ella levantó su pata tratada, examinándola con curiosidad, olfateando el vendaje ligero que Eric había aplicado sobre la herida limpia. Su lengua salió para probar el material extraño, pero no intentó quitárselo. Era como si entendiera, en algún nivel profundo e instintivo, que lo que se le había hecho era para ayudarla, no para dañarla. El cachorro comenzó a despertar, sus pequeñas patas moviéndose mientras salía del sueño profundo. Inmediatamente comenzó a buscar a su madre, sus diminutos maullidos llenando el aire. La lince madre respondió con sus propias vocalizaciones suaves, un sonido ronroneante que claramente significaba consuelo y seguridad. El cachorro encontró su camino hacia las ubres de su madre y comenzó a amamantar de nuevo, su cola corta, moviéndose con satisfacción. «No puedo creer lo que acabo de presenciar», dijo Carmen finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. «En todos mis años en el parque, en todos los cursos de vida silvestre que tomé, en cada libro que leí, nada me preparó para algo así. Acabamos de participar en algo que desafía todo lo que pensábamos que sabíamos sobre animales salvajes y su relación con los humanos». Eric asintió, guardando sus suministros médicos con manos que todavía temblaban ligeramente por la adrenalina y la emoción. «Esto va a cambiar protocolos. Esto va a hacer que muchos científicos cuestionen suposiciones fundamentales sobre cognición animal y capacidad de razonamiento». Miró a Miguel con una expresión de asombro y respeto. «Miguel, cuando escribas tu informe sobre esto, vas a necesitar ser extremadamente detallado. Cada aspecto de cómo ella te encontró, cómo te guió hasta su cachorro, cómo toleró mi tratamiento, todo necesita ser documentado meticulosamente». Miguel asintió.
pero su atención estaba completamente fija en la lince madre y su cachorro. Ella lo estaba mirando de nuevo, esos ojos dorados encontrando los suyos a través de la distancia. Y entonces ella hizo algo más que dejó a todos sin palabras. Lentamente, deliberadamente, la lince inclinó su cabeza hacia Miguel, en lo que solo podía describirse como un gesto de reconocimiento, quizás incluso de gratitud. Era tan humano en su expresión que por un momento Miguel se preguntó si estaba proyectando significado donde no lo había, pero no, esto era real. Esto estaba sucediendo. Despacio, Miguel devolvió el gesto, inclinando su propia cabeza hacia la lince. Era un intercambio silencioso pero profundo, un entendimiento mutuo que cruzaba las vastas divisiones entre especies. Durante 30 años, Miguel había dedicado su vida a proteger la vida silvestre, a preservar el delicado equilibrio del ecosistema del parque. Pero en este momento, sintió que finalmente entendía lo que eso realmente significaba. No se trataba solo de gestión de poblaciones o mantenimiento de hábitat. Se trataba de reconocer la inteligencia, la emoción, la capacidad de conexión que existía en todas las criaturas que compartían este mundo. Los 3 humanos permanecieron sentados en la nieve durante casi 1 hora más, observando mientras la lince madre cuidaba a su cachorro. Nadie quería ser el primero en moverse, en romper este momento sagrado con acciones bruscas. El sol había ascendido más alto en el cielo, filtrándose a través de las ramas de los pinos y creando patrones de luz y sombra sobre la nieve. La temperatura seguía siendo fría, pero el día se había vuelto hermoso, claro y cristalino de la manera que solo los días de invierno en las montañas podían ser. Finalmente, fue la lince quien decidió que el encuentro había terminado. El cachorro había comido hasta quedar satisfecho y ahora estaba completamente despierto, jugando torpemente con la cola de su madre y explorando el espacio inmediato a su alrededor con curiosidad creciente. Era una señal de recuperación, la resiliencia natural de la juventud manifestándose a medida que el trauma de su terrible experiencia comenzaba a desvanecerse ante la seguridad de la presencia de su madre y la satisfacción de un estómago lleno. La madre se puso de pie con cuidado probando su pata tratada. Claramente todavía le dolía, pero el vendaje proporcionaba soporte y la limpieza de la herida ya estaba ayudando a reducir la inflamación. Caminó en un pequeño círculo, evaluando su movilidad, y aunque su cojera era notable, era mucho menos severa que antes. El tratamiento de Eric había marcado una diferencia significativa. El cachorro, viendo a su madre de pie, intentó seguirla con sus pequeñas patas que todavía no eran del todo coordinadas. Se tambaleó, casi cayó, pero se recuperó con la determinación característica de los felinos jóvenes. La madre esperó pacientemente a que su bebé la alcanzara, limpiándolo suavemente una vez más cuando llegó a su lado. Luego, en un momento que quedaría grabado en la memoria de Miguel para siempre, la lince se volvió para mirar a los 3 humanos una última vez. Sus ojos recorrieron cada rostro, como si estuviera memorizando sus características, creando un registro mental de estos extraños seres que habían ayudado en su momento de mayor necesidad. Cuando su mirada se posó en Miguel, se quedó allí por varios segundos y él sintió el peso completo de ese reconocimiento. Esto no era un animal mirando sin comprender a una forma extraña. Esto era un ser consciente reconociendo a otro, un espíritu agradecido expresando algo profundo e inefable. Entonces, sin ningún sonido adicional, la lince madre tomó a su cachorro suavemente por el pellejo del cuello, la forma tradicional en que los felinos transportaban a sus crías. El pequeño no protestó, acostumbrado a este método de transporte desde sus primeros días de vida.
Con su cachorro colgando seguro de sus mandíbulas, la lince comenzó a alejarse hacia el bosque más denso, sus movimientos deliberados pero ya menos laboriosos que antes. Los tres humanos observaron en silencio mientras madre e hijo se alejaban. La lince se detuvo una vez, a unos 20 metros de distancia, y miró hacia atrás. Miguel levantó su mano en un gesto de despedida, y aunque sabía que era imposible, casi podría jurar que vio a la lince inclinar su cabeza una vez más antes de desaparecer finalmente entre los árboles, el pelaje moteado de su cachorro visible por un momento más, antes de que ellos también se fundieran con las sombras del bosque. Carmen fue la primera en hablar, su voz ronca de emoción contenida. No estoy segura de poder volver al trabajo normal después de esto. ¿Cómo vuelves a la rutina de patrullar senderos y verificar permisos de campamento después de presenciar algo así? Se limpió los ojos con el dorso de su mano, sin avergonzarse de sus lágrimas. Eric comenzó a empacar metódicamente su equipo médico, pero sus manos se movían lentamente, distraídas. Necesito escribir un informe para el director del parque inmediatamente, y probablemente debería contactar a la Universidad de Columbia Británica. Tienen un departamento de comportamiento animal que va a querer saber sobre esto. Infierno, la Sociedad de Vida Silvestre de Canadá va a querer saber sobre esto. Esto podría cambiar fundamentalmente cómo entendemos la cognición en félidos salvajes. Miguel se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de estar sentado en la nieve durante tanto tiempo. Guardó su termo y revisó su equipo, preparándose para la caminata de regreso al sendero principal. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, procesando las implicaciones de lo que habían experimentado. Durante años, los protocolos de vida silvestre habían enfatizado la no intervención, permitir que la naturaleza siguiera su curso sin interferencia humana, y esos protocolos tenían su lugar, sin duda. Pero este incidente planteaba preguntas complejas. La lince había buscado activamente ayuda humana. Había superado instintos milenarios de evasión y miedo para acercarse a Miguel específicamente pidiendo asistencia. Si los humanos eran automáticamente considerados parte de la ecuación del ecosistema por los animales mismos cuando necesitaban ayuda, ¿no cambiaba eso la conversación sobre intervención? No era promover la dependencia o alterar comportamientos naturales, era reconocer que algunos animales, bajo circunstancias específicas, podían reconocer a los humanos como aliados potenciales en lugar de amenazas. Mientras los tres comenzaban su caminata de regreso hacia el sendero principal, Miguel notó algo que lo hizo detenerse. Allí en la nieve donde la lince había estado sentada con su cachorro, había dos huellas distintas perfectamente preservadas. Una grande, de la madre, una diminuta, del cachorro. Estaban lado a lado, presionadas en la nieve como un mensaje final, una prueba física de que este momento extraordinario había sido real. «Carmen, ven aquí un momento». Miguel señaló las huellas. «Deberías fotografiar esto también. Puede que sean las únicas huellas físicas que tengamos de este encuentro». Carmen se acercó y comenzó a tomar fotos desde varios ángulos, documentando las huellas con cuidado profesional. Mientras trabajaba, habló sin levantar la vista de su cámara. «Sabes, he estado pensando en algo. Esa lince no eligió al azar acercarse a Miguel. Ella lo vio en el sendero y tomó una decisión consciente. Tuvo que evaluar si él representaba una amenaza o una posibilidad de ayuda. Eso requiere un nivel de razonamiento que simplemente no le atribuimos a los animales salvajes. Tuvo que reconocer que los humanos tienen capacidad de ayudar. Tuvo que superar su programación genética de evitarnos. Y tuvo que comunicar su necesidad de una manera que Miguel pudiera entender. Eric,
quien había estado caminando unos pasos adelante, se detuvo y se volvió. Eso es exactamente lo que hace que esto sea tan significativo científicamente. No estamos hablando de un animal domesticado que ha sido criado durante generaciones para confiar en humanos. Estamos hablando de un depredador completamente salvaje, demostrando capacidad de razonamiento abstracto, planificación y comunicación interespecífica compleja. Los escépticos van a argumentar que fue coincidencia, que estamos antropomorfizando, pero yo estaba allí. Vi sus ojos, vi sus decisiones. Para cuando regresaron a la estación de guardabosques, la noticia del encuentro ya se había difundido. La radio de Miguel había captado fragmentos de su comunicación con Eric, y otros guardabosques en el parque habían comenzado a especular sobre lo que había sucedido. Cuando los tres entraron al edificio principal, fueron recibidos por una docena de rostros curiosos, todos ansiosos por escuchar la historia completa de primera mano. El director del parque, Robert Mackenzie, un hombre fornido de 60 años con una barba blanca impresionante y ojos que habían visto 4 décadas de servicio en parques nacionales, los esperaba en la sala de conferencias. Su expresión era de escepticismo profesional, mezclado con curiosidad genuina. Miguel, Eric, Carmen, tomen asiento. He escuchado versiones fragmentadas de lo que sucedió esta mañana, y francamente algunas de ellas suenan demasiado extraordinarias para ser ciertas. Necesito escuchar el relato completo, y necesito que sea objetivo y factual. Durante la siguiente hora, los tres narraron la historia desde diferentes perspectivas. Miguel describió el encuentro inicial, cómo la lince lo había encontrado y guiado hasta su cachorro atrapado. Eric detalló el tratamiento médico y cómo la lince había tolerado su intervención de una manera que desafiaba todo precedente. Carmen presentó las fotografías que había tomado, cada imagen documentando momentos que parecían imposibles cuando se explicaban con palabras, pero eran innegablemente reales cuando se veían en forma visual. Robert Mackenzie escuchó todo en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre distancias, comportamientos y cronología. Su rostro no revelaba sus pensamientos, manteniendo la neutralidad profesional de alguien acostumbrado a evaluar información antes de formar conclusiones. Cuando terminaron, se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre su amplio pecho, su mirada moviéndose entre los tres relatores. En 38 años administrando parques nacionales, he escuchado muchas historias extraordinarias. He visto cosas que desafiaron mis expectativas sobre lo que la vida silvestre es capaz de hacer. Pero esto, su voz se detuvo por un momento, esto está en una categoría completamente diferente. Si no confiara implícitamente en la integridad profesional de cada uno de ustedes, encontraría esta historia casi imposible de creer. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al bosque más allá, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. El problema es que sí confío en ustedes, y estas fotografías son innegables. Carmen, enviaste estas imágenes sin editar, ¿correcto? Carmen asintió enfáticamente. Directamente desde la cámara a mi computadora portátil aquí. No se ha tocado ni un píxel. Lo que ves es exactamente lo que presenciamos. Robert se volvió para enfrentarlos. Esto va a generar atención significativa. Cuando esto se haga público, y se hará público porque no podemos justificar mantenerlo en secreto, vamos a tener medios de comunicación, investigadores y posiblemente escépticos queriendo verificar cada detalle. Necesitamos estar preparados para eso. Eric, quiero que prepares un informe médico completo sobre el tratamiento que administraste. Miguel, necesito tu informe de incidente con cada detalle que puedas recordar. Carmen, esas fotografías necesitan ser catalogadas y archivadas apropiadamente. Además, continuó Robert,
Necesitamos considerar las implicaciones a largo plazo. Si esta lince ha aprendido que los humanos pueden ser fuentes de ayuda, podría acercarse a otros visitantes del parque en el futuro. Eso podría ser problemático si no está en una situación de emergencia real. La última cosa que queremos es que los visitantes comiencen a pensar que alimentar o interactuar con vida silvestre es aceptable porque hubo este único incidente extraordinario. Miguel había estado considerando exactamente ese problema durante el camino de regreso. Director, creo que deberíamos establecer un protocolo de monitoreo para esta lince específica. Dado que Eric la trató, podemos identificarla por su patrón de manchas único y por el vendaje que lleva temporalmente. Deberíamos mantener un registro de sus movimientos y comportamientos durante los próximos meses. Si comienza a mostrar signos de buscar interacción humana más allá de este incidente único, necesitaremos intervenir con educación pública o posiblemente reubicación. Eso es sensato, acordó Robert. Eric, ¿puedes coordinar eso? Necesitaremos cámaras trampa en áreas donde sabemos que esta lince frecuenta, y los guardabosques necesitarán estar alertas a informes de avistamientos. El veterinario asintió, ya mentalmente catalogando qué equipo necesitarían y dónde colocarlo estratégicamente. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo aspectos prácticos de documentación, protocolos de comunicación pública y consideraciones científicas. Cuando finalmente se disolvió, Miguel se encontró agotado de una manera que iba más allá del cansancio físico. La intensidad emocional del día lo había dejado drenado, pero simultáneamente energizado por un sentido renovado de propósito en su trabajo. Esa noche, sentado en su pequeña cabaña en los terrenos del parque, Miguel comenzó a escribir su informe. Las palabras fluían más fácilmente de lo que había anticipado, cada detalle del encuentro grabado vívidamente en su memoria. Mientras escribía, su mente vagaba a la lince y su cachorro. ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría encontrado la madre un lugar seguro para que descansaran? ¿Estaría el cachorro recuperándose completamente del trauma de su terrible experiencia? Miguel se dio cuenta de que probablemente nunca conocería las respuestas a todas sus preguntas. El bosque guardaba sus secretos celosamente, revelando solo vislumbres ocasionales de las vidas complejas que se desarrollaban bajo su dosel. Pero había sido privilegiado con más que un vistazo. Había sido elegido, seleccionado por un animal salvaje como digno de confianza en su momento de mayor necesidad. Era un honor que comprendía completamente y que nunca tomaría a la ligera. Los días siguientes trajeron exactamente la atención que Robert había predicho. La historia se filtró primero a los medios locales, luego fue recogida por agencias nacionales de noticias. Los detalles del encuentro capturaron la imaginación del público de una manera que pocas historias de vida silvestre lo hacían. Había algo universalmente conmovedor sobre una madre desesperada, superando todos los instintos para salvar a su hijo, algo que resonaba profundamente con las experiencias humanas de amor parental y sacrificio. Las entrevistas se volvieron parte de la rutina diaria de Miguel. Periodistas de todo Canadá y eventualmente de medios internacionales querían escuchar la historia directamente de él. Algunos eran respetuosos y genuinamente interesados en las implicaciones científicas. Otros claramente solo querían un titular sensacionalista. Miguel navegó todas las entrevistas con la misma paciencia y precisión que había mostrado durante el rescate mismo, siempre enfatizando que este había sido un evento extraordinario y único, no una invitación para que otros buscaran interacciones similares con vida silvestre. La comunidad científica respondió con una mezcla de fascinación y cautela académica. Algunos investigadores vieron el incidente como evidencia clara de capacidades cognitivas
mucho más sofisticadas en félidos salvajes de lo que se había reconocido previamente. Otros argumentaban que sin poder replicar el evento bajo condiciones controladas, era imposible sacar conclusiones definitivas sobre las intenciones o el razonamiento de la lince. 2 semanas después del encuentro, las cámaras trampa que Eric había instalado capturaron sus primeras imágenes de la lince madre y su cachorro. Las fotografías mostraban a ambos animales aparentemente saludables, el cachorro notablemente más robusto que en su último avistamiento, y la madre moviéndose sin la cojera severa que había exhibido antes. El vendaje se había caído como era esperado, pero la herida claramente había sanado bien bajo el tratamiento de Eric. Era una confirmación visual de que su intervención había sido exitosa, no solo en el momento, sino en su resultado a largo plazo. Miguel estudió las imágenes con satisfacción profunda. Ahí estaba la prueba de que habían tomado la decisión correcta. La lince no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando, criando a su cachorro exitosamente en el mismo territorio donde siempre había vivido. No había evidencia de que estuviera buscando encuentros adicionales con humanos o mostrando comportamiento alterado que pudiera ser problemático. Había simplemente regresado a su vida salvaje, llevando consigo la memoria de un día extraordinario donde las barreras entre especies se habían disuelto por necesidad. Las semanas se convirtieron en meses y la primavera comenzó a llegar a las montañas. La nieve se derretía en arroyos que alimentaban los ríos más grandes. Las flores silvestres comenzaban a pintar los prados con colores vibrantes y la vida regresaba al bosque en toda su gloria caótica. Las cámaras trampa continuaban documentando el progreso del cachorro, quien crecía rápidamente bajo el cuidado experto de su madre. Para mayo, el pequeño lince ya estaba practicando técnicas de caza básicas, persiguiendo insectos y acechando torpes intentos de capturar pequeños roedores mientras su madre observaba con paciencia maternal. Miguel había vuelto a su rutina normal de patrullar senderos y monitorear vida silvestre, pero encontraba que su perspectiva había cambiado fundamentalmente. Donde antes había visto su trabajo principalmente como gestión y protección, ahora veía posibilidades más profundas de conexión y comprensión. Cada animal que encontraba, cada huella que identificaba, cada señal de presencia de vida silvestre, todo parecía más significativo, más cargado de potencial para momentos de verdadera comunicación interespecífica. En junio, 3 meses después del rescate, Miguel estaba realizando una inspección rutinaria del área donde había ocurrido el encuentro original. El afloramiento rocoso donde el cachorro había estado atrapado era ahora apenas visible bajo el crecimiento nuevo de vegetación de primavera. Miguel se detuvo allí por un momento, recordando vívidamente cada detalle de aquel día extraordinario. El miedo en los ojos del cachorro, la determinación en la postura de la madre, la increíble confianza que ella había mostrado al permitir que humanos se acercaran a su bebé más vulnerable. Un sonido suave lo sacó de sus recuerdos. Miguel giró lentamente, su corazón comenzando a latir más rápido incluso antes de que su mente procesara completamente lo que sus oídos habían detectado. Allí, en el borde del pequeño claro, estaba la lince madre, pero no estaba sola. Junto a ella había 2 cachorros, no uno. El cachorro que habían rescatado, ahora significativamente más grande pero aún identificable por ciertas marcas distintivas en su pelaje, y junto a él, un hermano o hermana que debía haber estado escondido en algún lugar seguro durante aquel día terrible en febrero. Miguel permaneció completamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. La lince lo observaba con esos mismos ojos dorados inteligentes, y en su mirada había reconocimiento. Ella lo recordaba. Después de 3 meses,
Después de haber regresado completamente a su vida salvaje, ella reconocía al humano que había ayudado a salvar a su hijo. Los cachorros, ahora adolescentes jóvenes y curiosos, miraban a Miguel con interés pero sin miedo, claramente confiando en el juicio de su madre sobre si este extraño ser representaba algún peligro. Durante varios minutos que parecieron suspendidos fuera del tiempo normal, humano y linces simplemente se observaron mutuamente. No había urgencia aquí, no había crisis que resolver. Esto era algo diferente, algo que Miguel luchaba por nombrar. Era gratitud, reconocimiento, simple curiosidad. Quizás era todas esas cosas, o quizás era algo para lo cual el lenguaje humano simplemente no tenía palabras adecuadas. Entonces, con la misma gracia silenciosa que había mostrado en su partida original, la lince se volvió y desapareció en el bosque, sus dos cachorros siguiéndola de cerca. Pero antes de desaparecer completamente, se detuvo una última vez y miró hacia atrás, sus ojos encontrando los de Miguel a través de la distancia. Y en ese momento final de contacto visual, Miguel sintió algo que solo podía describir como comprensión mutua, un reconocimiento de que ambos habían sido cambiados por su encuentro, que ambos llevaban la memoria de ese día como algo precioso y transformador. Cuando Miguel regresó a la estación ese día, decidió no mencionar este segundo encuentro en ningún informe oficial. No había sido una emergencia, no había requerido intervención y no tenía valor científico documentable más allá de lo anecdótico. Era, decidió, un momento privado entre él y la lince, un regalo que ella le había dado al elegir mostrarse y presentarle a su familia completa. Compartirlo con el mundo parecería de alguna manera una violación de la confianza íntima que se había establecido entre ellos. Esa noche, sentado en su cabaña con una taza de té caliente, Miguel reflexionó sobre el viaje que había comenzado con un maullido desesperado en un sendero nevado. El encuentro había desafiado todo lo que había creído saber sobre las fronteras entre humanos y vida silvestre, sobre las capacidades cognitivas de animales salvajes y sobre la naturaleza de la comunicación entre especies. Había aprendido que la inteligencia venía en muchas formas, que el amor maternal trascendía las barreras del lenguaje y la especie, y que a veces el protocolo y la regulación debían ceder ante la compasión y el reconocimiento de necesidad genuina. Las implicaciones del encuentro continuarían reverberando a través de comunidades científicas y de conservación durante años. Los protocolos para manejo de vida silvestre en situaciones de emergencia fueron revisados, incorporando consideraciones sobre intervención humanitaria cuando los animales buscaban activamente ayuda humana. Los programas de entrenamiento para guardabosques y personal de parques comenzaron a incluir secciones sobre reconocer y responder apropiadamente a tales encuentros extraordinarios, aunque todos reconocían que la experiencia de Miguel podría muy bien ser única en una generación. Para Miguel personalmente, el encuentro había redefinido el significado de su carrera. Ya no veía su trabajo simplemente como gestión de recursos o aplicación de regulaciones, lo veía como un privilegio sagrado de servir como puente ocasional entre el mundo humano y el mundo salvaje, un intermediario que podía, en raras circunstancias, ayudar a facilitar momentos de conexión que beneficiaban a ambos lados de esa división artificial que los humanos habían creado. Un año después del rescate, Miguel fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Columbia Británica sobre su experiencia. El auditorio estaba repleto de estudiantes de biología, profesores y profesionales de conservación, todos ansiosos por escuchar de primera mano sobre el encuentro que había capturado la imaginación internacional. Mientras Miguel subía al podio, sintió el peso de la responsabilidad de contar esta historia de una manera que honrara tanto a la ciencia
como al profundo significado emocional y espiritual del evento. Comenzó con los hechos básicos, la cronología del encuentro, las observaciones objetivas del comportamiento de la lince, los detalles del tratamiento médico proporcionado, pero a medida que avanzaba su presentación, encontró imposible mantener el tono puramente clínico que había planeado originalmente. La historia exigía más. Exigía reconocimiento de la dimensión emocional, de la inteligencia y agencia de la lince, de las formas en que el encuentro había desafiado suposiciones fundamentales sobre las fronteras entre especies. Lo que experimenté ese día, dijo Miguel, mirando sobre el mar de rostros atentos, fue un recordatorio de que compartimos este planeta con seres de inteligencia y complejidad emocional que tal vez nunca comprendamos completamente. Durante demasiado tiempo, hemos operado bajo el supuesto de que los humanos son únicos en nuestra capacidad de razonar, planificar y comunicar de manera compleja. Pero aquella lince demostró razonamiento abstracto cuando decidió buscar ayuda humana, demostró planificación cuando me guió hasta su cachorro, demostró comunicación interespecífica compleja cuando indicó claramente lo que necesitaba. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Algunos científicos me han criticado por atribuir demasiada intencionalidad al comportamiento de la lince, por caer en la trampa del antropomorfismo, pero yo estuve allí, miré a sus ojos, vi sus decisiones siendo tomadas en tiempo real y me niego a disminuir la complejidad de lo que presencié simplemente porque desafía nuestras categorías convenientes de lo que los animales salvajes supuestamente son capaces de hacer. La presentación continuó con análisis más técnico del comportamiento de la lince, comparaciones con otros casos documentados de animales buscando ayuda humana y discusión de las implicaciones para políticas de manejo de vida silvestre. Eric Peterson, quien había sido invitado a copresentar la porción médica del relato, añadió sus propias observaciones sobre la extraordinaria tolerancia de la lince al tratamiento y lo que eso sugería sobre su comprensión de que estaba siendo ayudada en lugar de amenazada. Durante el periodo de preguntas, un estudiante levantó la mano. Su expresión era escéptica, pero su tono respetuoso. Señor Torrente, ¿no es posible que la lince simplemente estaba actuando por instinto, que su búsqueda de ayuda humana fue más accidental que intencional? ¿Cómo puede estar seguro de que hubo verdadero razonamiento involucrado? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Es una pregunta válida, y honestamente nunca podré estar 100% seguro de lo que pasaba por la mente de esa lince. Pero considera esto. Ella no se acercó a cualquier ser humano al azar. Esperó hasta encontrarme específicamente a mí, un guardabosques uniformado en un sendero oficial. Eso sugiere discriminación y elección. Me guió deliberadamente hasta su cachorro, deteniéndose repetidamente para asegurarse de que la siguiera. Eso sugiere planificación e intención, y permitió que tanto yo como el Dr. Peterson nos acercáramos a una distancia que normalmente provocaría huida inmediata o agresión defensiva. Eso sugiere comprensión de que no representábamos una amenaza. Tomados en conjunto, estos comportamientos van mucho más allá de lo que podemos explicar simplemente como instinto. Otra mano se levantó, esta vez de una profesora mayor en la primera fila. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia su enfoque al manejo de vida silvestre? ¿Aboga ahora por mayor intervención humana cuando los animales están en peligro? Miguel negó con la cabeza enfáticamente. No, y esto es crucial de entender. Esta fue una circunstancia extraordinaria donde un animal buscó activamente ayuda humana. No estoy sugiriendo que debamos intervenir rutinariamente en situaciones de depredación natural o desafíos de supervivencia que son parte normal del ecosistema.
La no intervención sigue siendo generalmente el protocolo correcto. Pero creo que necesitamos espacio en nuestras políticas para reconocer que ocasionalmente, muy raramente, un animal puede tomar la decisión consciente de buscar nuestra ayuda. En esos casos, creo que tenemos una responsabilidad de responder con compasión mientras mantenemos todos los principios de conservación que guían nuestro trabajo. La conferencia concluyó con una ovación de pie, algo que Miguel encontró profundamente conmovedor, pero también ligeramente embarazoso. No era él quien merecía el reconocimiento, sentía, sino la lince que había mostrado tal extraordinaria valentía e inteligencia. Mientras los asistentes se dispersaban, muchos se acercaron para compartir sus propias historias de encuentros memorables con vida silvestre, cada una un recordatorio de que el mundo natural contenía infinitamente más maravilla y complejidad de lo que los humanos a menudo reconocían. Esa noche, antes de regresar al parque, Miguel caminó solo por el campus universitario. El aire primaveral era suave, con el aroma de flores de cerezo flotando desde los árboles ornamentales que bordeaban los caminos. Pensó en la lince y sus cachorros, ahora completamente crecidos y probablemente estableciendo sus propios territorios en algún lugar de las vastas extensiones del bosque. Se preguntó si alguno de ellos recordaría aquellos días extraordinarios cuando las fronteras entre especies se habían vuelto temporalmente permeables, cuando la necesidad y la compasión habían creado un momento de verdadera comprensión mutua. La historia del rescate continuaría siendo contada y recontada, evolucionando ligeramente con cada narración, pero manteniendo siempre su verdad esencial en su núcleo. Sería incluida en libros de texto sobre comportamiento animal, presentada en conferencias de conservación y compartida en innumerables conversaciones sobre la relación entre humanos y naturaleza. Pero para Miguel, la verdadera importancia de aquel día no radicaba en su significado científico o en la atención que había generado. Radicaba en el simple hecho de que una madre desesperada había confiado en él con lo más precioso que tenía, y él había honrado esa confianza. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Miguel levantó su mirada hacia las montañas distantes que albergaban el parque que había sido su hogar durante décadas. En algún lugar entre esos picos y valles, la vida continuaba su danza eterna de supervivencia, reproducción y adaptación, y él, un simple ser humano que había tenido el extraordinario privilegio de ser elegido como ayudante en un momento de crisis, continuaría su trabajo de proteger y preservar ese mundo salvaje, llevando para siempre en su corazón la memoria de ojos dorados, mirándolo con confianza y gratitud. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides compartirla con tus amigos y familiares. Dale me gusta, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta increíble conexión entre una madre lince y un guardabosques. Hasta la próxima historia.